lado y dile: tú fuiste escogido por el Espíritu de Dios con un propósito y con una obra. Amén. Tal vez para los amigos que nos visitan, a ustedes lo estuvieron invitando alguien muy cercano, ¿cierto? Un amigo, un familiar, un hijo. Pero te quiero decir algo muy valioso, que fue el Espíritu Santo de Dios quien venía haciendo esa invitación a través de esa persona, a través de ese padre, a través de ese hijo, a través de ese vecino. Por eso nosotros estamos acá, porque el Espíritu Santo fijó su mirada en nosotros y dijo: este me es útil para la obra del Señor. Amén. Entonces hoy quiero hablar de un tema que se está escaseando dentro de las congregaciones, y es que Dios nos está llamando al ministerio. Dios nos está llamando al servicio. Amén. Para todo líder de cualquier congregación, siempre será una tarea bastante difícil poder reclutar, y uso esta forma tradicionalista, esta palabra de reclutar servidores, quien les sirva a la obra del Señor. Amén. Muchos son los llamados, y dentro de ese reclutamiento son pocos los que aparecen. Amén. Y algunos tienen buenas intenciones, pero no se proyectan para esas buenas intenciones. Uno a veces habla con la feligresía: no, pastor, yo sí quiero servirle al Señor, pero más adelantico. ¿Y qué sabe usted? Que si más adelantico usted podrá tener la oportunidad de servirle a Dios. Amén. Por eso Dios está haciendo un llamado especial a ti hoy, en esta mañana, para que tú hagas parte de su obra, para que tú hagas parte del ministerio. Amén. Por eso interfiere el Espíritu Santo sobre ese momento específico, porque la Biblia dice: y ministraban estos. ¿Cuáles estos? Los que estaban en esa reunión, los que estaban ayunando, los que estaban orando. Y el Espíritu Santo se hace sentir, se manifiesta, y habla especialmente de Bernabé y Saulo, para que fueran escogidos para la obra del Señor. Una de nuestras falencias como líder, en la decadencia del servicio, del diaconado o de los ministros para servir, a veces nos vemos tan apresurados que escogemos como a la antigua forma. Venga, es que este me cae bien, yo creo que este me puede servir para esto. Es uno de nuestros errores, poner a alguien al servicio simplemente porque hay cierta afinidad con él. La única afinidad que puede haber para que alguien le sirva al Señor es que haya la actitud de hacerlo. Amén. Y que tenga ese llamado para hacerlo. Si el Espíritu Santo estaba escogiendo a Bernabé y a Saulo o a Pablo, era porque el Espíritu Santo había visto en ellos un llamado. Por eso dice: a la obra que les he llamado. El Espíritu de Dios vio que ellos podían desarrollar la obra y el propósito. Amén. Yo motivo a cada... Yo hace 8 días estuve allá atrás. Estuve con la escuela dominical. Si ustedes me preguntan cómo salí, con un dolor de cabeza impresionante. Abracé a mi esposa y le dije, se lo dije muy santanderiano, y perdóneme si la palabra que voy a usar tal vez le pueda ofender a algunos, pero para mí, yo le dije: usted es una berraca. Yo estuve 1 horita, media hora, y salí que me enloquecía. Y tú lo has hecho 3 años constantes en la casa del Señor, y he visto tus lágrimas y he visto tu amor por lo que haces con la escuela dominical. Uno los ve tan indefensos, tan pequeñitos, ay, tan lindo, ay.
y detrás de ellos sale un monstruo grande que lo sacan a uno corriendo de allá. ¿Por qué? Porque el llamado que ejercemos o que vamos a ejercer en la obra del Señor, tiene que haber convicción y llamado. Amén. El ser pastor no es una profesión, hace parte de ser una profesión. Pero el ser pastor, el ser ministro o líder en la casa de Dios, es de pasión. Si a mí me vuelven a buscar para estar allá, le digo: póngame a barrer y a trapear el templo, que lo hago muy bien, pero pongan otro ahí, porque no tengo el llamado. No lo tengo. Amo los niños, pero una hora ahí en Salacuna, en el salón de los pollitos, eso es un reto. Por eso aplaudo a la escuela dominical, a cada maestra. Hágalo, porque ellos están construyendo sobre nuestros niños. Y verlos ese amor que les brinda. Yo les digo, yo les recibo todas las quejas a ustedes que me pongan, pero cada ministerio tiene un llamado específico, tiene una vocación. A mí me han dicho: pastor, ¿usted por qué no está en la alabanza con esa voz de locutor? Yo les digo: estamos en La Voz de Colombia, tenemos oyente en línea aquí y te hago el programa radial. Pero el hecho de que tenga voz de locutor no quiere decir que tengo el llamado de ministro de alabanza. Pastor, yo canto muy bonito. ¿Tienes el llamado? Si hubieses tenido el llamado, hace rato estarías haciendo la fila para que el Espíritu Santo le hubiese dicho al director: apartármelo, porque me es útil para la obra del Señor. Amén. Ahora, si hablamos de los diáconos, ay Dios, aquellos que nos llevan a la silla, que nos brindan un momento especial. Ay, pastores, que hay muchos que entran y no los saludan. Venga, yo le doy la mano. A mí también me pasa. Muchas veces yo me hago atrás y siendo el pastor me pasan por encima. Tal vez me confundieron con el de oficios varios. Pero si tú estás allá, fue porque Dios te hizo el llamado y tienes la cualidad específica para sonreírle al que no sabe sonreír. Tienes la cualidad para decirle a ese: Cristo te ama. Dios te escogió porque tienes la condición específica para tratar con el pueblo del Señor. Si algo dice la Biblia, es que el pueblo del Señor es uno de los más rebeldes que hay. ¿Alguien diga amén? Hoy quiero hablar del llamado. El llamado de Dios al ministerio es un tema profundo y significativo dentro de la fe cristiana. Amén. Ahora lo compartía con los ministros de alabanza. Todos ellos sirven por pasión. No reciben un salario para hacerlo. Madrugan más que todos en la iglesia. Son los últimos de ir, lo digo por fe. Pero todos los que servimos dentro de esta casa, partiendo desde la cabeza, lo hacemos por pasión, lo hacemos por llamado, como ministro, como pastor. He trabajado
he estudiado, me he formado, pero yo no estudié para ser pastor. Como pastor estudié para darle cada día lo mejor que necesita el rebaño del Señor. Y como tengo una gran responsabilidad, tengo que formarme. Es como el médico, como la doctora. Desde niña sintió la vocación de ser médica, pero se tuvo que ir a formar y a preparar. Amén. Recibimos el llamado de Dios y entendimos la responsabilidad y nos formamos para darle al pueblo un alimento sano, sólido y edificante. Amén. Pero nadie estudia para ser pastor. Muchos estudiantes y teólogos no son pastores, porque el tema de ser pastor tiene que ver con un llamamiento. Amén. Muchos de ellos son maestros, son eruditos, enseñan la palabra con una facilidad, porque sintieron la vocación, porque sintieron el llamado, porque sintieron la pasión de profundizar en la palabra. Y por eso muchas veces nos leen en la Biblia, nos enseñan, y nosotros estando de allá decimos: ay, cuántas veces yo pasé por acá, lo leí y nunca lo había visto así. Porque eso que tú no estás viendo, lo está viendo el maestro, quien Dios llamó, quien Dios ha formado, y ese se ha preparado para darle a aquel que no está entendiendo y que muchas veces ha pasado por ahí, pero no lo ha entendido. Amén. Porque cada llamado es específico dentro de la obra del Señor. ¿Sabía usted que aún para barrer la casa del Señor se necesita un llamado? Ya no estamos barriendo el local de Venecia, ya estamos barriendo uno que es más largo todavía. El trapearlo, se necesita pasión para hacerlo, para usted secarse sus gotas de sudor y decir: hay que hacerlo porque mañana viene la iglesia, mañana vienen los hijos del Señor. Y ese no barre por donde pasa la suegra, ese barre por donde va a pasar la presencia del Señor. Y ese que barre en la iglesia lo hace en el rincón, mueve las cosas, sacude. Si ve la silla rayada, va y la limpia. Otro le pasó el trapito. El que no tiene el llamado dijo: no, pues, ya cuánto tiene, no hay, pues hay que cambiarlas. No, el que tiene vocación le duele ver la silla de esa condición, porque tiene ese llamado específico a la obra del Señor. Amén. Por eso el llamado es un tema profundo y significativo a los que le quieren servir al Señor. Amén. Para aquellos que tienen un llamado, usted me está entendiendo lo que le estoy hablando. El que no tiene un llamado, hoy es una enseñanza más. Pero para el que tiene un llamado, ese se está identificando con lo que estamos aprendiendo. Amén. ¿Qué es definir el llamado? Si yo pregunto a ustedes, me ayudan, ¿qué es el llamado para usted? A ver, algún servidor. No todos para poder escuchar. ¿Qué es el llamado para usted, mi hermano? Ok, yo me paro y digo: mañana vamos a lavar las sillas y mañana lunes es festivo. Muchos dicen allá: sí, mañana es festivo para el que no vaya a trabajar. Se siente identificado, dice: mañana es festivo, yo puedo hacer. En la semana me es difícil servir al Señor, pero hay esta convocación, me voy a presentar. Identificó una necesidad y sintió que Dios le estaba llamando a él. El que no se identifica en ese llamado, le entra y le sale porque tiene algo que hacer. Amén.
Y todas las cosas son importantes y son valiosas. Todo lo que usted hace es valioso. Pero ahora que empecemos a profundizar un poco más acerca del llamado, usted va a entender y se va a identificar. Y si usted ejerce algún llamado en la obra del Señor, usted va a entender en qué tiene que mejorar. Amén. Yo anoche estuve en la reunión de jóvenes y fue una enseñanza muy bonita. Hablaban de la sexualidad y trajeron una cadena que la extendieron y la llevaron hasta por allá. Y la cadena significaba el reflejo de nuestra vida. Una cadena, cuando hablamos de una cadena, se puede hablar de algo que nos tiene atados, ¿cierto? Y en esa cadena habían muchos indicadores de lo que tenía la cadena: amargura, soledad, pornografía y todo lo que sigue de ahí para abajo. Y nos hablaban que cuántas cosas de esas nos están impidiendo a nosotros poderle servir libremente al Señor. Amén. Si recuerdan, alguna vez les puse el ejemplo del elefantico, ¿no? La gente que llevó un elefantico al circo, y el domador llegó y le puso la cadena y lo ancló a la tierra, y el elefantico empezó a crecer, y cada vez que daba su paso, él lo daba y sentía que algo le sonaba, y él miraba y veía la cadena que lo anclaba a la tierra. Esa cadena le dio el indicador que siempre debería permanecer de esa forma. El elefantico creció y ya no era el elefantico, sino el elefante, el espectáculo del circo. Lo sacaban, hacía el domador el shock con el animal, y luego lo traían y lo volvían a anclar nuevamente a la cadena. Y cuando el elefante se movía, había algo que le indicaba que seguía estando atado. Y el animal olvidó que tenía la fuerza suficiente de alzar su pata y arrancar esa cadena y reventarla a lo que lo anclaba. Así en nuestra vida espiritual, el enemigo en ocasiones ha enviado un sonido, ha enviado cosas en nosotros que nos dice: tú no eres capaz, tú eres un inútil, tú no sirves para nada, yo te tengo ahí, no importas que vaya a la iglesia, pero desde la silla nunca podrás servirle a Dios. Y ese sonido, cada vez que tratamos, viene el sonido que te dice: ¿y tú con qué tiempo lo vas a hacer? ¿Con qué recursos lo vas a hacer? Porque está aquello que te ancló, aquello que te limitó. Hoy el Señor te está diciendo que tú has crecido, que hay algo tan fuerte que Dios te ha dado, es su palabra, y con su palabra tú puedes reventar esa atadura que te ha mantenido esclavo a lo que te anclaron. Amén. Tenemos que ser la familia de Dios, una familia diferente, una familia que piensa diferente, que actúa diferente. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los responsables de mostrarles a la creación de Dios, a los que están afuera, de que Dios les ama, que nosotros buscamos un Dios que todo lo puede. Y la creación entera espera la manifestación ¿de quién? De nosotros. Y pregunto yo, ¿usted está mostrando la manifestación como hijo de Dios? Oiga, usted que va por allá tanto a rezar, ayúdeme a rezar. Ay, a gata lucho yo con lo que ahora usted me está diciendo que ore también. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, escríbame su petición, vamos a estar orando y vamos a creer que Dios lo va a ayudar. Así él no conoce, pero un milagro podrá cambiar la forma de pensar ese hombre. Amén. El paralítico no fue el que tuvo fe. Los que tuvieron fe fueron aquellos que lo llevaron y que lo metieron por el techo. Y el problema del dueño de la casa le quedó que le rompieron el techo. Pero aquellos que tuvieron fe
que Jesús podía levantar al paralítico, no les importó el obstáculo que había, no les importó la multitud, no les importó que a ese tocaba subirlo por el techo, que tocaba romper el techo y bajarlo para que Jesús tuviera a esa persona de frente. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios ha depositado en ti? Yo retaba anoche a los jóvenes a que trajeran un amigo para la próxima reunión. ¿Cuántos se han apartado del Señor y uno sabe, véalo, ese remareado, ese hijo del diablo, así ve como volvió atrás? Yo sí sabía que ese no iba a aguantar. Gracias a Dios tú no has caído. Pero no es por lo santo que tú eres, es porque la misericordia y muchos que oran por ti te han mantenido de pie. Y como has recibido, tienes que luchar por otros para que otros puedan llegar al camino del Señor. No desmayezca en la fe. Si Dios te ha dicho su casa, tu casa será salva, créalo. Trabaja en pos. Dios hizo un llamado sobre toda tu casa. Si no, perdóneme con lo que voy a decir, si no, Dios hubiese llamado al perro que es más obediente que usted. ¿Sí o no? Pero Dios lo llamó a usted aún para que el perro de su casa fuera bendecido, porque Dios levantó a alguien a imagen y semejanza para que el reino de Dios esté conectado en esa casa. Porque lo que Dios está llamando en nosotros es que llevemos su presencia a nuestra casa. Pregunto yo, ¿la presencia de Dios está en tu casa? Alguno tuvo el arca de la alianza, un sacerdote la tuvo ahí. La tuvo por meses. Y luego fue llevada y sacada. Y por último llegó a casa de Obed-edom. ¿Sabe quién era Obed-edom en la casa del Señor? Era un portero. Era uno como lo que nosotros llamamos un servidor, un diácono o un ujier, que estaba a la puerta. Pero este hombre, cuando vio llegar el arca de la alianza, lo que representa la presencia de Dios, dice que supo tratar la presencia de Dios y estuvo por 3 meses que él necesitó para que toda su familia fuera bendecida por Dios. Lo que tú necesitas para que tu familia sea bendecida es que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, te encuentre ministrando la presencia de Dios en tu casa. La única forma de que llegue la presencia de Dios a tu casa es cuando tú lo invitas. ¿Y cómo lo invitas? Ministrando su presencia, apagando un rato la TV, apagando un rato lo que desconecta de Dios y levantando un altar para Dios. Señor, mira, mis hijos son rebeldes, son esto, son aquello, pero tú me lo diste como hijos y yo soy responsable. Yo creo y yo estoy delante de ti orando por ellos, porque un día los voy a ver en tu casa, un día los voy a ver adorando y glorificando tu santo nombre. Yo creo, ellos no son, oh santo, aleluya. No le llames a tus hijos buenos para nada, porque el que los permitió en tu vientre, mujer, no se equivocó. Oh, santo sea el nombre del Señor. Lo que el Señor te permitió en tu vientre y tú diste a luz es una bendición. Que el enemigo nos ha jugado una mala pasada, sí, que nuestros errores han llevado a eso. Pero nunca es tarde para tomar el lugar y empezar a cambiar las cosas. Acepta el llamado que Dios te ha hecho. Abre las puertas de tu casa, porque no es simplemente con venir cada 8 días a la iglesia. Y eso las veces que tú puedas hacerlo. Amén. Yo quería haber presentado un video y habla de la historia de una madre y un hijo. Y el hijo le pregunta a su mamá: mamá, ¿en ocasiones es cierto que no hay ganas de ir a la iglesia? Y la mamá le dice: sí, hijo, hay momentos que no vamos a sentir las fuerzas,
ni el interés de ir a la casa del Señor. Ah, bueno, mamá, yo quiero decirle que ahora el domingo no voy a ir. ¿Será que no puedo? Y la mamá le dijo: hijo, antes más tienes que ir, porque es la forma de adorar a Dios, de decirle: no tenía ganas de venir, pero he venido a adorarte a ti, he venido a buscarte. Los problemas no es la carta de presentación para que tú te quedes en casa. Te van a hundir. Los problemas son para venir a la presencia de Dios y decirle a ese problema: quítate, porque no sabes con quién te estás metiendo. Tú estás olvidando que yo adoro a un Dios que todo lo puede. Y hoy estoy para decirte a ti: quítate, echa a un lado, porque me estorbas el propósito y el llamado que yo tengo delante de Dios. Hay un llamado que te acobija. A algunos le ha pasado que vienen para la iglesia y si vienen en el carro se atravesó todos los problemas. Ay, me chocaron el carro. Algunos me han llamado: pastor, ¿sabe por qué no pude llegar? Me levanté tan temprano, iba para la iglesia y un irresponsable se me atravesó y me dañó el carrito. ¿Y quién dijo que era fácil? Si fueras para la discoteca, te lo aseguro que no se te atraviesa ese problema. Si fueras para el gym, no se te amplía la vía. Pero el día de venir a la casa del Señor, ese día la administración dijo: día cívico, no había transporte, véngase a pie que el Señor le da las fuerzas. Pastor, imagínese que ciclovía, cerraron todas las vías. ¿Quién dijo que era fácil? Pastor, venía y se me enfermó el gatico. Échalo en una bolsa y tráigalo. Y si hay que ponerle manos, oramos por él. Pero no permita que su relación con Dios, su comunión con Dios, se corte por cosas pasajeras. Amén. Definición del llamado. El llamado al ministerio se refiere a la convocatoria que Dios hace a un individuo. Amén. Dios llama a todo su pueblo, pero son pocos los que sirven a Dios. A veces mi esposa me dice: amor, el que sirve mañana me acabó de escribir que no podía. Y amor, ¿qué alternativa tenemos? No, los de siempre, Kelly y André, échele mano, no hay más. Y hay ellos, si ellos dicen que no, me los pasa que yo hablo con ellos. Porque tenemos líderes que están formados, conocemos líderes que están dispuestos a echar mano y a ocupar el lugar. Oh, santo. A Saúl lo llamaron, pero Saúl se escondió. Lo que le decía el gigante, decía: oh Saúl, envíame el guerrero más grandecito, el más fuerte. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear entre todos? Evitemos un charco de sangre acá. Ay, tan misericordioso Goliat, ¿no? ¿Sabe qué era lo que estaba pidiendo Goliat? Saúl. Saúl era el más fuerte y el más alto para salir a pelear. ¿Y sabe qué pasó? Se atemorizó. Le llegaron los compromisos. Se paniqueó, como dicen los muchachos. Traducido, su sistema nervioso le jugó una mala pasada. Dice algunas versiones: se pasmó, se orinó por el pánico tan terrible, porque él sabía que era él. Llamemos a Andrés y Kelly. Y en este caso apareció el más pequeño, el que olía a orines, el que pastoreaba el rebaño de sus padres, al que lo mandaban a todos los mandados. Siempre en una casa está el de los mandados, porque el otro no quiere, el otro está cansado, está ocupado, y siempre le toca al más pequeño, o de pronto al más viejo de la casa. ¿Sí o no? Pero es una labor especial, porque no todos quieren servir. Amén. Y cuando David llegó al campamento
y escuchó esto, ¿qué dijo David? ¿Y quién es este incircunciso que está provocando? Ay, aleluya, a Jehová, al poderoso de Israel. ¿Quién es este atrevido que le está hablando al pueblo? Mi rey. Y entonces ese pobre ni siquiera se podía mover. ¿Sabe qué dijo David? Yo fui entrenado en el campo de la adoración. Ay, aleluya. Porque el que sabe adorar se prepara para la batalla. No hay demonio que le asuste, no hay problema que le asuste, porque en el campo de entrenamiento conoció a un Dios que todo lo podía y no se atemorizó. Y cuando tenía que meter las manos al oso y al león, iba y se las metía y decía: devuélveme lo que es mío. Y arrebataba nuevamente la oveja y la llevaba al redil. Por eso cuando David escuchó las palabras del gigante, no fue atemorizado, sino que fue motivado y dijo: oh rey, yo iré y pelearé contra este incircunciso. Oh santo, estoy hablando del llamado, estoy hablando del servicio. Todos oyen, pero no todos quieren tomar el lugar que Dios está ofreciendo. ¿Y sabe quién era David? El sute, como dicen nuestros hermanos boyacenses. Ese sute, ese. Porque no se trata de la grandeza, sino de la adoración. Ay. No se trata de cuánto tenga en tu bolsillo, sino de cuánto tú le has creído al que todo lo puede. Y ese fue y se le acercó. Le estoy narrando la historia por si se le ha olvidado. Y cuando David iba camino al frente del gigante, se acercó al arroyo y en su en su bolsito pastoral, tomó unas piedras y las guardó. Porque todo el que va a la batalla va preparado. Va preparado. Y cuando David va llegando al frente de los ojos del gigante, es más, su arma la llevaba un escudero, y ese escudero ni siquiera era capaz, porque era pesada el armamento que llevaba el gigante. Hay cosas que tú las ves a simple vista y tú dices: no, ya se me va a cumplir. Este cliente no me ha pagado, este cliente se quebró. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que esta vez no diezmo? ¿Será que esta vez no ofrendo? Porque como hijo de Dios tengo que ser responsable. Alguien diga amén y alabe y glorifique al Señor. Todas las cosas se te van a presentar en el momento más difícil. Todas. Y Goliat mirándole y dijo: me imagino la risa del gigante, ¿no? Guaymarón casi de 3 metros. Si Edward se me para al lado y yo le digo: hermano, bájese un poquito para hablarle, para estar a su altura, hermano. Y Goliat le dice: tú vienes a mí, ¿tú crees que soy un perro? Ahora, ¿quién era el que estaba asustado? Porque alguien revestido de la presencia de Dios hace ver a su enemigo como a un perro. Ay, ya no era el gigante que estaba desafiando en las mañanas y por las tardes a un ejército. Ya era aquel que lo estaban haciendo sentir como un perro. ¿Haces tú sentir al enemigo como un perro, o el enemigo te hace sentir a ti como langosta? Tu llamado tiene un blindaje especial sobre ti. El llamado que Dios te ha hecho te aguarda. Y es tan especial ese llamado que dice que aun cuando estuviéramos delante del juez, no temamos qué vamos a hablar, porque el Espíritu Santo hablará por nuestra boca. En todo este proceso que tuvimos en Venecia, de la parte legal y todo esto, y delante del inspector, yo en ocasiones estuve con Andrés y quedé ahí sentados, y Dios nos dio una gracia ante las autoridades. Antes yo salí amigo del inspector, y ya voy por allá, y ¿quién le busca? Dile que el pastor Pedro. Al momentico: pastor, bien pueda. Porque es Dios quien te da la gracia. Es Dios quien te abre las puertas.
Pero no dicen Pedro, Lázaro, el pastor, porque tu ministerio es el que habla por ti. Tu ministerio es la carta de presentación. Oh, para aquellos que amamos servir al Señor. Hablo con aquellos, y en esta ocasión con todos, porque por fe creo que ese llamado está llegando a su vida. Por fe creo que usted está entendiendo que Dios está haciendo un llamado particular a su vida, que Dios está haciendo una convocatoria a su corazón para que usted le sirva a Dios. Si usted ve en esta congregación, la mayoría de los que sirven en esta congregación son jóvenes. La mayoría de predicadores son jóvenes acá, ¿no? El más joven es Josué, tiene, ¿cuánto es? Como 35 ya. Ahí está la abuela que siempre, ay, están hablando de mi nieto. El propósito de Dios es traer nuevas fuerzas. Dios está levantando un ministerio con nuevas fuerzas. Está colocando los jóvenes con los viejos. Permítame hacer la metáfora de los dos bueyes, el buey viejo y el buey joven. Los que conocen del campo de la agricultura de aquel tiempo siempre colocaban la pareja. Por eso Jesús siempre mandó al ministerio de dos en dos, porque lo vio, porque todo lo que Jesús enseñó fue un reflejo de lo que a diario nosotros tenemos que vivir. Y vio que el agricultor o el labrador de la tierra escogía un buey viejo y le ceñía uno joven. El joven tenía toda la fuerza, como David. ¿Para dónde es que voy? ¿Cuántos huecos tengo que hacer? Y el buey viejo le decía, espérate tantico, yo te mostraré el camino. Toda esa fuerza necesita ser canalizada. Amén. Y eso es lo que Dios está uniendo en esta iglesia. Las fuerzas con conocimiento. Amén. Para que ambos vayan y glorifiquemos todos el santo nombre del Señor. El llamado tiene unas características muy específicas. ¿Alguien quiere ser llamado por el Señor? ¿Alguien quiere aceptar el llamado del Señor? Entonces creo que es contigo quien estoy hablando. Lo primero, o la primera característica de ese llamado, es que tiene una convicción interna. Lo que nos compartía el hermano Pedro, ¿cierto? Me identifico con una necesidad. Amén. Y ese llamado es como yo decirle a Tatiana, Tatiana, ve, el Señor a mí me habló anoche y me dijo que vos me tenías que invitar a almorzar hoy. Sí, pastor, y seguro que fue el Señor. Sí, claro. Yo tenía un hambre y el Señor me respondió. El Señor primero le habla a ella. Hay una convicción interna. Yo conocí, hermanito, oiga, mi hermano, vea yo. Y claro, el hermano viene humilde. Ay, qué bendición para mí. Y ese pobre luchando con qué llevar algo para la casa. La carga se le aumentó. Pero cuando Dios está en el propósito, Dios envía al profeta a casa de la viuda, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia de la viuda? Y enviaron a Elías. Y Elías iba camino a casa de la viuda de Sarepta, y sale la mujer a recoger leña. Se la encuentra y le dice, mujer, ¿qué haces? No, varón de Dios, mira, estoy recogiendo porque tengo un poco de harina, porque tengo un poco de aceite, hacerlo para mí y para mi hijo, y echarme a morir. Las pruebas no son para que tú mueras en el intento. Las pruebas son las que te van a afinar y sacar el llamado que hay en ti, si tú así lo crees, para el propósito que hay. Mi hermano Osvaldo me decía, oye, pues ahora que lo veo acá, y mi hermano, ¿por qué se hizo de frente mío, hermano? Él me decía, pastor, ve, de la forma más sencilla me caí.
¿Acaso sabemos nosotros por qué era necesario todo este tiempo en casa? Yo creo que lo estás entendiendo. ¿Qué estaba pasando en casa que Dios necesitaba al sacerdote en casa? Y Dios se vale, porque es que de todo lo malo que nos pueda pasar, Dios tiene la facultad de convertirlo en bendición para nosotros. Los únicos que no podemos hacer que lo malo se haga bueno somos nosotros, pero Dios tiene la facultad. Lo que estás atravesando, lo que está pasando, tiene un propósito en Dios. Empieza a mirarlo por la palabra de Dios. Empieza a filtrar las cosas. Bueno, Señor, ¿por qué caí en esto? ¿Por qué permití todo esto? Ayúdame a entender a cómo avanzar en el propósito. Amén. ¿Qué Dios tuvo que permitir en nosotros para que llegáramos al camino de Él? ¿Sí o no? Vea, yo llegué al Señor, es que, uy, pastor, yo era más malo que el agua de florero de 2 meses. Nada bueno se olía en mí. Y un agua de florero a los 3 días ya está que... Pero Dios tomó ese sinsabor y lo hizo un jardín. Cambió nuestro rostro, cambió nuestra mirada, cambió nuestra forma de pensar, porque ese llamado todo lo hace posible. Porque es que Dios quiere, a través de ese llamado, que tú tengas comunión con Él, donde Dios se quiere relacionar a diario contigo. Yo he soñado la experiencia de Moisés. ¿Cuántos no quieren que Dios venga a visitarlo a uno todos los días? Yo leo ese episodio en Éxodo de Moisés y dice, y Dios descendía y Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con otro hombre. No está diciendo, y Moisés hablaba con Dios todos los días. Está diciendo de Dios a Moisés. Dios amaba tener comunión con el hombre. Dios ama tener comunión contigo. Dios ama relacionarse con su casa. Dios se para de su santo trono y de pronto uno de los serafines, Señor, tapándose, ¿no? Así. Señor, ¿para dónde vas? Tranquilo, mi hijo, voy para una casa donde tengo reposo. Y esa casa es la casa de Pedro Lázaro. Allá me siento cómodo, allá siento un lugar donde reposar. Yo amo que Dios diga eso de mí. Yo lo busco. Le pido a Dios que Él, cuando mire mi vida, a mi esposa, a mi hijo, Dios diga, es un lugar donde yo encuentro reposo. Es un lugar, es un corazón donde me complazco hacerme sentir. Oh, aleluya. Es cuando tú respetas el llamado que Dios te ha hecho. A veces los jóvenes me dicen, pastor, ¿usted cómo hace para limpiar la casa? ¿Usted no se cansa? Sí, me canso. Pero ¿sabe qué me da fuerza? La pasión que siento por hacerlo. De saber que al otro día voy a ver a mis hermanos todos nuevamente. Y siento las fuerzas para limpiar la silla, para barrer, para... Algunos me dicen, pastor, delegue, sí, pero ¿en quién? Todos quieren, pero no pueden. Y mientras llegan, tengo que hacerlo. Porque el lugar nunca puede estar desocupado. Alguien tiene que estar haciendo lo que se hay que hacer. Por eso yo he enseñado, lo que ha de suceder, yo lo tengo que hacer. Yo no tengo que esperar que otro lo haga. Si yo lo estoy viendo, es porque Dios dice, hágalo. Si tú estás viendo lo que otro no ve, es porque Dios está mostrándote a ti lo que muchos, ay, pastor, vea, yo estoy viendo esto, vea. Y yo le digo, ¿y por qué no lo haces si Dios te está llamando a hacerlo? Porque el llamado tiene una característica especial que hace una convicción interna, te habla a ti. Muchos han llegado al Señor sin que nadie les predicara. Tuvieron una revelación del Señor interna. ¿Quién le predicó a Saulo de Tarso? Tenía una pasión que había que terminar con la plaga, pero la plaga todavía sigue.
Mire el que está a su lado. Diga, qué plaga tan hermosa eres tú. Un hijo del Señor. Estas son plagas buenas, ¿no? Perdonen el término. Pero cuando se nos habla de plaga, nos imaginamos pero una plaga es todo aquello que se va reproduciendo aceleradamente. Y el pueblo del Señor es algo que se reproduce para extender la presencia de Dios. Amén. Para entender la presencia de Dios. Entonces esa convicción interna dice: a menudo las personas que sienten el llamado experimentan una fuerte sensación interna de que deben servir a Dios de una manera particular. Amén. La otra característica, la confirmación externa. ¿Entiende cuál es esta? Cuando mi hijo llegó al ministerio de alabanza, ¿ya hace cuánto tiempo, Josué? ¿Qué edad tenías cuando llegaste al ministerio de alabanza? Como 12 años. Y él se sentó a hablar y llega y me dice, el tremendito me dice: pastor, venga. Yo lo miré. Voy a hablar con usted, pero como pastor. Bueno, entonces siéntese usted como oveja. Le dije: como vamos a hablar de pastor oveja, venga acá a la oficina, hermano. Pues no acá en la iglesia, sino en la otra, en el Shaddai, nos sentamos. Y le dije: querido hermano, ¿para qué me ha citado usted? Yo empecé a hablarle porque él me dijo: quiero hablar con el pastor. Entonces empecé a tratarlo como el pastor. Y me dijo: quiero pertenecer al grupo de alabanza de la iglesia. Entonces yo le dije, lo miré y le dije: estás hablando con el equivocado. Y él me miró y yo le dije: porque yo no soy el pastor de la alabanza. Yo manejo el sonido de la iglesia, no soy el pastor de la alabanza. Soy uno de los pastores de la iglesia, pero no soy el de la alabanza. Entonces no es conmigo que tienes que hablar. No, pa, es que, sí, ya no me dijo pastor, sino, ve, pa, es que por rosca acá no se entra, amigo. Espera un momento. Pastor, mi hijo necesita, una oveja necesita hablar contigo. Y claro, el pastor se vino, se sentó. Sí, Josué, decime. Y ese sí que era templado. Y luego el pastor me llamó y me dijo: pastor, que Josué quiere estar en la alabanza, ¿qué tal? Pastor, lo que usted decida, hermano. El primero fue y me consultó a mí y le dije: usted es el pastor, el encargado, lo que usted decida. Si usted ve el llamado, le abre la puerta; si no, mándelo a barrer, a trapear la iglesia, que lo sabe hacer bien. Y el pastor le dijo: ok, Josué, estas son las condiciones para estar en el ministerio. Vamos a mirar si tienes el llamado del Señor. El llamado te abre el lugar, te da el puesto. Y empezó a trabajar y se ganó el lugar. Y rápidamente pasó a ser un director de alabanza. Y a los 14 años se le abrió el espacio de su primer predicación en la iglesia. Y lo hizo, no lo hizo en una reunión de jóvenes, no lo hizo en una reunión de adolescentes, lo hizo en un servicio principal. Yo estaba orando y el Señor empezó a mostrarme el ministerio de Josué. Y hubo cierta actividad de jóvenes. Y cuando había cierta actividad de jóvenes, el ministerio de jóvenes estaban encargados de ministrar ese día todo el servicio principal, menos la palabra. Sí tenía que hacerlo el pastor del área. Y yo era el pastor de jóvenes de la iglesia. Teníamos más o menos aproximadamente 100 jóvenes. Y todos con las ganas de servir a Dios. ¿Y quién más imperfecto? Empezando del pastor para abajo. Todos éramos imperfectos, pero con muchos deseos de servir a Dios.
Y orando, el Señor me habla y me dice: ponlo a predicar. Y yo me cogí la cabeza: Señor, ponerlo a predicar. Un domingo y 2 servicios. Y yo me hice el de la que no era conmigo. Y me lo volvió a hablar. Y el Señor, para que yo afianzara lo que el Señor me estaba hablando acerca de José, usó a una persona. En la iglesia nadie es insignificante. Nadie. Todos tienen el mismo lugar y el mismo valor. Lo que pasa en la iglesia es que unos tienen responsabilidades más que otros. Es la diferencia. Y se me acercó alguien y me dice: ay, pastor, usted, el Señor, ¿sabe qué me dijo? Pastor, yo vi a Josué predicar. Sí, mi hermana, cierto que sí. Sí, cuando él se forme y cuando esto, más adelante lo vamos a ver predicar. Y 2 días antes del servicio, el Señor me habló fuertemente y me dijo: ponlo a predicar. Y yo le decía: Señor, ¿y el sermón? ¿Y el mensaje de qué hablar? Estamos a 2 días. Ve y dile. Lo llamé y le dije: Josué, yo le digo: Joche, venga para acá. Va a hablar a usted así todo santanero. Venga, siente mano, a ver, pura, a ver. Estoy preocupado, le dije. Y él me miró. 14 años. De los 2 años ya servía en la iglesia. Servía al lado mío. Todo lo que yo hacía, él lo aprendió a hacer. Pero se me había olvidado que había alguien que él miraba cómo predicaba. Y días antes, por eso es tan importante ser el sacerdote de casa. Un sábado por la noche, ya al acostarnos, él me dijo: papá, ¿cierto que usted se va a parar de madrugada a orar? Yo le dije: claro, hijo, mañana hay servicio, hay que orar. Me dice: ¿me llama? Y yo le dije: sí, como para seguirle la corriente al hombre. Y a mí se me olvidó llamarlo. Yo me paré a orar. Yo estaba orando cuando yo sentí que alguien se me hizo al lado y se arrodilló. Pensé que era mi esposa. No era mi esposa, era él. Porque lo que ven hacer de ti en casa será el espejo donde ellos se miran. Él se venía preparando en el secreto. Y cuando yo hablé con él y dije: mira, es que el Señor me viene hablando, hermano, y venga, traiga la Biblia, venga, yo le enseño a preparar un mensaje. Y me dice: papá, ¿me va a poner a predicar? Yo le dije: sí. Me dijo: ay, papá, qué bendición. ¿Me permite mostrarle el mensaje que estoy preparando? Porque el llamado empieza interno y se refleja externo. Ese día le dije: desde hoy serás predicador y serás mejor que yo. Y lo que yo no alcance, tú lo alcanzarás. Y lo que yo no toque, tú lo tocarás. Porque hoy he visto que Jehová Dios te ha visto. Y empecé a profetizar como Jacob sobre su hijo José. En este caso es Pedro sobre Josué. Y recuerdo, y todavía lo tengo en mente, el primer sermón que dio en la iglesia. Yo estaba sirviendo, ¿sabe qué? No pude. Estaba sentado en la mesa de producción y algún diácono, recuerdo que me trajo una toallita para yo secarme. No era capaz de mirarlo, de la presencia de Dios tan fuerte en él. Y predicar 2 servicios seguidos. Y yo le decía: Señor, perdóname,
por no haber creído en el llamado que le estabas haciendo a mi hijo, por haber menospreciado el llamado. Que nadie menosprecie el llamado que Dios está haciendo en ti. Y yo tuve que pedirle perdón. Ese día, después de que él predicó, me acerqué. Yo veía a todos los pastores que salían corriendo, lo abrazaban, los hermanos, todo el mundo secaba sus lágrimas. No lo estoy diciendo porque sea mi hijo, estoy hablando de una oveja de la congregación que es un ministro de esta casa. Y como pastor tengo que honrar el llamado que Dios hizo, como lo he hecho de otro y de otros. Amén. Y después de que estábamos a solas, lo cogí y le dije: perdóname, porque no creí en tu llamado. Sí creía que Dios te iba a llamar, pero dudé que era en el tiempo presente. Y tuve que pedirle perdón para ser libre, porque la unción que vi en él me estaba consumiendo a mí como padre. Y necesitaba ponerme a paz. Y desde ese día le he dicho: desde hoy te voy a exigir más que a todo quien sirva en la iglesia. Y él me dijo: ¿y papá, y por qué? Porque eres el hijo del pastor. Porque por ser el hijo del pastor no vas a tener nada gratis en la iglesia. Y vas a tener que madrugar como todos. Y te vas a tener que ir tarde como se sale el pastor también. Porque es mi responsabilidad. ¿Sí? Y él sabe, a veces lo he echado del ministerio. Si no te gusta así, te vas. Pero no es a tu forma, es a la forma del Señor. Y los hermanos me dicen: ay, pastor, por eso tengo el predicador que tengo hoy. Porque si no le hubiese exigido a los 14 años, no sería edificado yo al sentarme y a escucharlo predicar y saber que Dios habla por él, y que en ocasiones lo hace mejor que yo, porque hay una palabra. Y yo le digo: recuerda, eres tú. Cuando él tiene que predicar, ¿sabe qué le digo yo a él? Y que él lo diga, si miento: hijo, tenés que abrir la iglesia hoy, ¿no? Y él sabe qué le estoy diciendo: nos vemos de madrugada. Nos vemos de madrugada. Abrimos la puerta de la iglesia desde madrugada. ¿Alguien lo está entendiendo? Hay que ir a buscar la presencia de Dios temprano, porque yo sé que después se me mete allá y nadie lo saca. Porque él me va a decir: pastor, estoy sirviendo, hermano. Entonces, como está sirviendo, tengo que haber pagado el precio antes. El llamado tiene esa característica. Amén. Muchos le dicen a uno: pastor, yo tengo llamado. Ok, venga, ¿le parece si nos reunimos? Esto necesita sacar un tiempo. Reunámonos. Lo invito acá a la iglesia, a la oficina, para que hablemos. Algunos dicen: no, pastor, allá no. Hablemos. En 5 minutos puedo discernir qué hay en su corazón, si tiene un llamado. Porque antes de que yo le pregunte, él ya está hablando. Porque eso era lo que él buscaba: un espacio. ¿Sí o no? Algunos, y lo miran, y él le hace: hermano, recuerda que usted me pidió un espacio para hablar. ¿En qué le puedo servir? Ay, sí, pastor, claro, usted me dijo que habláramos. No hay convicción el por qué pidió ese espacio. Tu pasión habla. Si yo le pregunto a un hincha del Medellín que yo conozco por acá, no le dije que levantara la mano y la levantó. Mano, pero toda esta fila acá son del verde, ¿qué hacemos ahí? Oh, con el amor de Cristo, ¿no? Este hombre, por donde vive, lo conocen como el hincha del Medellín.
Yo creo que tiene hasta la cuchara del Medellín. Tiene el plato donde come, tiene el escudo del Medellín. La casa que tiene, vive en un balcón grande, un segundo piso, y hay una bandera que le da vuelta a toda esa. ¿Sabe por qué? Porque se identifica con lo que le gusta. ¿Sí? Yo pregunto, ¿qué te gusta y qué te identifica? Pastor, yo siento que yo soy el salmista, el cantor de cantores de Israel. La unción está sobre mí. Entonces a uno le toca como mexicano, échatele una. Párale, párale, párale. Una cosa es que me guste y otra es el llamado de Dios. Cuando está el llamado de Dios se muestra. Tú quieres ser de la alabanza, por lo menos te tienes que preparar en algo. Amén. Pastor, a mí me gusta el piano. Venga, Mauricio, vení, ayúdame. Y mínimo Mauricio le va a decir, préndalo. ¿Y de dónde se prende esto? Ya. Así de sencillo es. Porque si alguien que está allá quiere ser de la alabanza y le gusta el piano, vea, por ende, por sospecha, viene y se para así y empieza a caminar. Que no lo vea el pastor y se está identificando con un llamado. ¿Sí o no? Ustedes ven que en el ministerio de alabanza tenemos dos preadolescentes. Tenemos una voz y tenemos un percusionista ahí. Ya uno de ellos me puso las condiciones. Sí, uno de ellos tan tremendito. Lo que no han hecho los otros lo hizo el más pequeño del grupo. Me llamó: tío, venga. Yo, hermano, tío, yo voy a tocar cada 15 días en la iglesia. Vea, yo estaba que me estallaba, pero como él me estaba hablando serio, yo llamé a la tía: amor, vení a escuchar lo que te está diciendo, lo que me está diciendo tu sobrino ve. Y ella tía, yo voy a tocar en la iglesia cada 15 días. ¿Oíste, Juan Esteban? Yo le digo: Juancho, ¿oíste, Juancho? ¿Y por qué cada 15 días? Ah, tío, es que vea, es que como yo estoy en la escuela de fútbol y ya empezó a... Es que un domingo voy a ir a la iglesia y el otro no, porque tengo que ir a jugar. Ah, ya entiendo. Pero hermano, yo te necesito cada domingo en la iglesia. No es que hay un solo que toca el cajón, hermano. O lo guardo. No, tío, yo voy a hablar con mi mamá, me dijo, a ver cómo hacemos para yo tocar todos los domingos. Y resulta que este tremendito, ya a la edad como de 3, 4 años, el papá le estaba enseñando a tocar la batería. Alguien se pregunta: ve, ¿y allá montan? No montamos a cualquiera, montamos o le damos la oportunidad al que tiene un llamado de Dios. Amén. Y lo más tremendo es que le toca madrugar y estar acá. Ay, pastor, qué pecadito del niño, pecado del diablo que se arrepiente, que lo perdió todo. Pero él está creciendo, se está fortaleciendo, le está dando ejemplo a la iglesia. ¿Sí o no? Ay, hace 8 días tocó Victoria. Ay, pastor, cuando una vez hicimos un especial y la gente: ay, pastor, cómo toca de lindo a su sobrina, ¿cierto? Sí, ella tiene que pasar el proceso. Y yo la llamé, ahí está, llamé a la mamá y a mi hermana y a mi sobrina: venga por acá, ¿usted quiere estar en el ministerio? Y le hablé así como habla el pastor, ¿no?
Sí, tío, no. Pastor. Usted me miró y se quedó, y agachó pero yo molestándola. Ok. Hace 2 años hablé con ella. Le dije, te tienes que preparar. Si tú sientes que cantas, te tienes que preparar. Dile a ese papá que tiene por papá, al hermano Giovanito, que la meta a estudiar. Y la pusieron a estudiar. Y estudiaba cuando estaba a la escuela de Sinergia, ahí al lado de la iglesia. Le dije, vea mamita, ahí está cerquita para que vaya. Y sigue estudiando. Porque cuando uno siente un llamado interno, se refleja externo y uno empieza a ver. Y por eso hace 8 días nos estamos ¿qué diremos? Estábamos como el queso por allá de Simón Bolívar, que se derrita así de fácil, ¿no? A ciertas temperaturas. Y yo atrás lloraba de saber una palabra que Dios nos había hablado, que el Señor iba a levantar de nuestros niños cantores y ministros. Y ya lo estoy viendo. Veo el que me pone las condiciones de cada 15 días y veo la que tiembla acá cantándole al Señor. Y al uno como a la otra le toca madrugar y le toca los ensayos, y se ganan los regaños como se los ganan los grandes. Que hay reunión, llamen a esos 2 chiquitos también para allá, porque es que tengo que tratarlos como ministros. No son los niños de escuela, son ministros en la casa del Señor, y yo tengo que tratarlos a ellos como ministro, y tengo que hablarles como ministros a ellos. Y las exigencias, Juanes, el papá es el director musical de la iglesia y le toca madrugar con el papá. Y Victoria, el papá es el anciano de la iglesia, y para rematar, el pastor es el tío. Y hoy estábamos en reunión y le mostré el reloj y le dije, como que llegaste tardecito, ¿no? Y me miró, y Marcela me estaba viendo, pero tengo que hacerlo. Le dije ahí en la reunión, voy a hablar con tu papá y tu mamá, y los sábados te vas a tener que ir a dormir a casa del pastor. Y me miró y como que la pensó rápidamente. Ay, mi tío madruga mucho. Porque todo demanda un compromiso. Tu llamado, te identificas, y solamente estamos en la introducción del tema. Estamos hablando simplemente de las características, y escogí 2 para que usted la entienda. Interna es aquello que Dios va provocando en tu vida, en tu interior. Y la externa, lo que el cuerpo de la iglesia empieza a ver de ti. Amén. Empieza a ver, uy, pastor, ese José como predica, qué lindo esto. Es la característica externa de un llamado que él recibió, porque hay muchos ocupando lugares sin llamado. Hay muchos ocupando lugares sin llamado, sin que Dios los hubiese establecido. Amén. Y yo me muevo mucho con los intercesores. Tóqueme un intercesor y verá que tiene problemas con el de oficios varios. Mínimo le da con la escoba. Me identifico porque son los que llevan conmigo la carga pesada de la obra del Señor. Amén. A los que yo le digo internamente, me están pidiendo oración por X matrimonio, que ya va a dejar de ser matrimonio y va a entrar del común, divorciado. Oremos por ellos. Y son de los que se meten en ayuno
y en oración conmigo para que esa pareja no se divorcie. Por eso tengo que cuidarlos. Esa es mi labor, cuidar a cada uno de ustedes. Amén. Ese es el llamado. ¿Cómo puedo reconocer su llamado? ¿O cómo usted puede reconocer su llamado? Con lo poquito que les he dicho, ¿cómo usted puede reconocer si Dios le ha llamado? A ver, un valiente que lo diga. ¿Cómo? Por allá está la unción, a ver. ¿Cómo reconozco yo un evangelista? ¿Sabe cómo me quité yo al hermano de Giovanni de encima? Lo mandé para la calle. La pasión de él son las almas. Y me monto con él, yo sé que me va a hablar de alguien de la calle. Me dice cuñado, me dice pastor, Pedrín, imagínate, ve, hoy monté a alguien en el carro, una carrerita, y empieza, está viviendo esto. Con otro me he montado, ni del perro me habla. Ni me dice, pastor, llegamos a Mérmele. Y Giovanni habla de las almas, esto y esto. Y yo dije, este tiene un llamado a la calle. A este no lo podemos tener en la iglesia, acá adentro, porque nos enloquece. A este hay que echarlo para afuera. Y él tiene a otros que lo enloquecen a él. Y es el ministerio de evangelismo, que sienten ese amor por las almas. Lo digo en buenos términos, ¿no? ¿Te imaginas al hermano Giovanni todos los días diciendo, vea, hay que orar por este, hay que, está viviendo esto, vea, es una ovejita. Él no dice oveja, una ovejita. Usted lo ha escuchado hablar así, porque es el amor que él siente. Y él usa ese diminutivo porque él la ve indefensa, porque él quiere que esa ovejita que todavía no ha recibido el Señor le conozca y tenga la protección del Señor. ¿Cuántas veces Giovanni no me pidió oración por Hugo acá, que hoy lo tenemos después de tantos años? Yo conozco a Hugo antes de que Andrés conociera a mi sobrina. Hace muchos años conozco. Yo no, ya, si tengo 25 años, yo lo conocí de casado, ¿no? Ahí, porque no puedo tener de. Yo tenía 14 años cuando conocí a Hugo. Y yo recuerdo que yo me sentaba con él. Yo vivía en la unidad donde él vivía, con mi hermana. Y yo a veces me sentaba con él y hablábamos. Y recuerdo un carrito que él tenía y él hacía trabajo de mecánica, ¿no, Hugo? Y todas esas cosas. Y nunca pensé que hoy lo iba a tener en la congregación que yo pastoreo. ¿Y qué tuvo que hacer Dios en los planes del Señor? Que yo tuviera una sobrina, que él tuviera un hijo y que esos dos se iban a enamorar. Que una vez llamé a mi sobrina y le dije, mi hija, ¿para cuándo? Eso se está tostando mucho acá. ¿Usted qué está pensando de la vida? Como a los días después de que hablé con mi sobrina, me mandaron una foto. Ahí vi a Romeo, Hugo Andrés Romeo ahí sentado ofreciendo matrimonio. Yo le hablé a mi sobrina, ya era Dios el que le estaba diciendo, mi hijita, ¿usted para cuándo pues? Y se casaron cuando todo el mundo estaba encerrado, porque se casaron en pandemia. Y este pastor acá presente, bien loco, celebrando una boda en una casa. Yo no sé con cuántos invitados. Hasta banquetes tuvimos ese día. Y todo el mundo en pandemia, encerrado, cuando nadie podía salir. Porque cuando Dios está en el cuento, todo se hace una historia para escribirse. Amén. Y miren todo este proceso. Y muchas veces Giovanni me decía, cuñado, oremos por Hugo. Oremos por Hugo. Ese que tan cansón que tú conoces. Siempre pidiendo oración por los padres de Andrés. Por los padres de Andrés, pidiéndole que el Señor hiciera su obra en ellos. Amén. Mire todo lo que hace Dios.
Y uno desconoce el propósito y Dios está en el propósito. Porque cuando Dios se hace un llamado, Dios mueve lo que tiene que mover. Mire, para yo ser pastor de Medellín, todo lo que Dios hizo. Me trajo un día de vacaciones, me hizo entregar una obra en Puente Nacional, me trajo acá, yo iba para Israel, y para que ese propósito se volteara, me trajo la mujer de mi vida, de mis sueños, y me hizo meter las dos de caminar. Porque a veces, oíste, vos metiste la de caminar, y es que ese era mocho, ¿qué? Si uno la mete, mete las dos. Y acá me hicieron meter de cabeza y todo completo. Y ya son 25 años. Y yo todo contento venía a despedirme de mi mamá, que estaba en casa de mi hermana, a despedirme de ellos porque yo me iba para Israel a servir a Dios. Esos eran mis planes, y los planes del Señor era que hoy estuviera pastoreándolos a ustedes. Mire, todo lo que Dios hace bajo un propósito, bajo un llamado. Esas son las características. Entonces, ¿cómo conocer? ¿Cómo sabía yo que Giovanni era un evangelista? Por el amor que él tiene de las almas. Él siempre está hablando de las almas, de las ovejitas, de las ovejitas. Ve, conocí a este, hay que ir a visitarlo. Y ese me organizaba citas sin yo saber. Y me ponía al lado y me llamaba y me decía: pastor, el viernes tenemos que ir a... ¿Cómo así que el viernes, Giovanni? Si allá hay mucha necesidad, hay que ir. Y me tocaba mover todo porque había mucha necesidad. Ese es el amor por las almas. ¿Cómo identifiqué yo los intercesores? Por ese llamado. Pastor, ¿cuándo nos va a abrir un día de ayuno? Pastor, vea esto. Pastor, ¿cuándo nos vamos a reunir a orar? Ok, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Con los 2 ancianos de la iglesia. Y ahí fueron llamando, y el Señor, como dice la palabra, iba agregando todos los días a su casa los que iban a ser salvos. Y ese es el propósito de Dios. Por eso el ministerio de evangelismo salen todos los viernes, se reúnen y salen a visitar y hablarle a las almas. Amén. Ok, entonces, algo que te quiero decir: Dios sigue hablando. Amén. Lo que pasó en la iglesia primitiva no fue para el momento, fue un tiempo transcultural. ¿Qué les quise decir? Ese día lo que provocó el Espíritu Santo fue para marcar la diferencia en la iglesia del Señor. Lo que se estaba levantando. ¿Y para qué era Saulo y Bernabé? Para que ellos ganaran almas para la iglesia del Señor. Amén. Permítame leer algunas citas, si producción me colabora. En el Evangelio de Juan. ¿Usted quiere seguir aprendiendo del llamado de Dios? Invíteme a su casa dentro de 8 días. Pues en la casa del Señor nos vamos a ver dentro de 8. Juan, capítulo 10, versículo 27. El Evangelio de Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen. ¿Qué oyen las ovejas? ¿Alguna que hagan bé en este lugar? Si usted no lo sabe hacer, usted no es oveja. Si ve hasta la amén, hasta cuando tiene hambre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ay, ¿quién le dijo al pastor? Una vez está con la fe. ¿Qué tienes? No, pastor, nada. Y la lágrima por acá. Siéntese, venga, oremos. El pastor conoce a sus ovejas. ¿Sí o no? Cuando usted tiene un amigo, usted aprende a conocerlo. Todo lo que hay acá son amigos del Señor.
Por eso el Señor dijo: ya no os llamaré más siervos, sino mis amigos, porque Él quiere relacionarse. El ministerio es una relación, en una comunión permanente de cada 8 días, diaria, constante, las 24 horas conectados con el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Levante la mano quien es oveja. Tengo una noticia para usted: el Señor conoce su voz. El Señor conoce su voz. Sus oraciones tendrán respuesta del Señor, porque cuando hay muchos orando, los que son ovejas, el Señor dice: hay una oveja ahí en ese redil. El Señor empieza a identificar esa oveja. Y cuando el Señor, se me olvidó sacar el pito, lo tenía por allá. ¿Sabe qué hacía el pastor? Sacaba su silbato. Había un lugar, unos pastizales, y llegaban muchos pastores con sus rebaños y los hacían todos en el mismo lugar. Y los pastores se hacían todos en un lugar y compartían juntos. Dígale al que está al lado: la obra, la casa del Señor es un compartir, es una unidad. Por eso el Señor ama la unidad. Y todos compartían aún el pan. Ve, que come de este pan que me hizo mi señora. El otro partía y le daba a su consiervo, a su pastor que estaba ahí. Y cuando llegaba el momento de partir, el pastor no se paraba: Ramona, Jacinta, Matilda. No, el pastor se paraba, sacaba su silbato pastoril y cuando la oveja escuchaba, alzaba su cabeza y empezaba a salir de ese rebaño, porque mis ovejas oyen mi voz. Y cuando escuchaban el silbato, sabían que tocaba seguir al maestro. Entonces, una de las características es que las ovejas son escuchadas y identifican a su pastor y lo siguen. Hechos capítulo 17. Voy a leer 2 citas. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué Dios pasó por alto? ¿De qué? De la ignorancia. Entonces dile al que está a tu lado: Dios pasó la ignorancia que había en ti. Cuando estamos sin Dios, con todo respeto, somos ignorantes. ¿Sí sabía usted? Dios pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos. Acá ninguno se salva. ¿Qué nos manda Dios? Que vivamos en tiempos de arrepentimiento. Amén. Por eso la Biblia dice: el que es santo. Amén. Si eres un adorador, adórale. Si eres un intercesor, intercede más. Amén. Si eres un servidor, ay, pastor, yo recibí del Señor que ya no debo servir. Y yo pregunto: bien, te habló el Señor, pero no el que tú adoras, sino el otro Señor, el Señor de las tinieblas. Porque Jesús mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino. ¿Hasta cuándo usted debe servir? Ayúdeme, toque al que está a su lado así en el hombro. Dile: ve, creo que te están hablando a ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a su santa presencia. Por eso yo no me canso.
Porque si me canso, tengo una opción: descansar para seguir sirviendo. Por eso me refugio en el servicio del Señor, que me da nuevas fuerzas. Yo no acostumbro a decirle a qué horas yo me levanto, porque esa es mi privacidad. Pero se lo voy a decir: estoy desde las 2 de la mañana hablando con mi Señor, porque iba a hablar de un tema bastante interesante, más que teológico, un llamado individual. Y si usted me pregunta: pastor, ¿no está cansado? ¿No tiene sueño? No tengo sueño, porque no perdí el tiempo, porque el ser más importante sacó tiempo para escuchar a este personaje. Y es un tiempo valioso para mí. Y yo poderles decir a ustedes: hoy a las 2 de la mañana yo estaba hablando con mi Señor. ¿Y sabe de qué estábamos hablando? De usted. Eso sí, no me pregunte qué me dijo el Señor de usted, porque usted tiene que averiguarlo. Sí, se lo estoy diciendo a través de la enseñanza, que Dios tiene un plan, un propósito contigo especial, que tú no estás ahí en una silla para sacarle brillo. Déjele eso al de oficios varios, que brille la silla. Usted está es para servirle a Jehová Dios. Esta es una iglesia misionera. Esta es una iglesia levítica y profética. Esta es una congregación de evangelismo. Amén. Por eso usted va a tener una tarea. ¿Sabe cuál? El reto que le puse a los jóvenes anoche: a ganarse un alma para el Señor. Mateo 28, 19. Alguna vez iba a sonar como chiste. Alguien me dijo: pastor, yo tengo un perro que es más bravo, nadie ha podido con él. Si me lo gano, me lo puedo traer para Cristo. Tráigalo, que acá oramos por él. Yo no sé si les he contado. Una vez en Puente Nacional estaban envenenando a las mascotas callejeras, a los perritos callejeros, y estaban usando la estrategia de, en carne, echarles vidrio molido. Y salimos nosotros a una reunión. Estábamos abriendo la obra ya, estamos haciendo misiones, y estando yo con los otros pastores misioneros, pasamos por cerca del parque de ese lugar, y había un grupo de personas, y había un perrito, lo más de bonito, chapaleando, y estaba botando sangre por su boca y por su nariz. Y X pastor de los que estaba conmigo llegó y me hizo así: pastor, me dice, orás por el animalito ese. Yo no sé en qué estaba yo pensando, que yo hice así, moví a alguien de los que estaba ahí y me metí, me arrodillé y puse mis manos. Por eso le dije: yo no sé en qué estaba pensando. Cuando yo caí en cuenta, yo ya había orado por el animal. Me paré y nos fuimos. Y el pastor me dice: yo pensé que no le ibas a hacer. Después de las 3 horas más o menos, porque íbamos para un pueblo, de regreso, ese mismo perro lo vimos corriendo por el parque principal. Dios es testigo de lo que les estoy hablando. Y alguno dijo: mira, ya vienen esos evangélicos que oraron por el perro, mira. Cuando Dios quiere manifestarse, Dios lo hace. ¿Sabe por qué Dios no se manifiesta? Porque no hay en quién manifestarse. Y Dios quiere manifestarse con su iglesia para aquellos que esperan la manifestación de los hijos del Señor. Y por último, Hebreos 3:7.
Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Versículo siguiente, el 8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Alguien ha escuchado hoy la voz del Señor? O se la pongo más sencilla: ¿alguien ha escuchado la palabra de Dios hoy? No endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Esta es la primera parte de este mensaje que he titulado: Dios llama al ministerio. Y Dios sigue hablando hoy. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Yo aprendí algo dentro del conocimiento teológico. Si entendemos la introducción, el mensaje será sencillo. Como decían nuestros abuelos o nuestros viejos de antes: